Era la noche del 21 de octubre de 2023, cuando todo cambió. El día había empezado como cualquier otro para Samantha. Samantha Wall, una querida líder comunitaria, era conocida por su inquebrantable dedicación a construir puentes entre comunidades y promover la unidad. Pero una fría noche de octubre, su vibrante vida se vio abruptamente truncada por un crimen que dejaría a la ciudad de Detroit conmocionada y desconcertada. La investigación que siguió reveló una retorcida historia de secretos, mentiras y traiciones. Esta es la historia de cómo una vida aparentemente idílica se convirtió en un trágico y escalofriante asesinato misterioso. Samantha Wall no era una ciudadana cualquiera de Detroit. Ella era una fuerza de cambio, un rayo de esperanza en una ciudad que había enfrentado una buena cantidad de desafíos. Nacida y criada en un hogar judío, Samantha siempre había sentido una profunda conexión con sus raíces. Pero su pasión por la justicia social y la igualdad trascendió a su propia comunidad. Dedicó su vida a fomentar el entendimiento y la cooperación entre las comunidades judía y musulmana, que a menudo se encontraban enfrentadas en un mundo lleno de tensiones políticas y religiosas. Como presidenta de la sinagoga Isaac Agree Downtown, Samantha había trabajado incansablemente para crear programas que unieran a personas de diferentes ámbitos de la vida. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Fue respetada, admirada y amada por muchos. Pero a pesar de todo el bien que hizo, Samantha también era una persona reservada. Rara vez hablaba de su vida personal y se guardaba sus luchas y temores para sí misma. Sin embargo, detrás de la personalidad pública de una líder segura y decidida, había una mujer que luchaba con las mismas incertidumbres y ansiedades que atormentaban a todos los demás. Y en los días previos a su muerte, quienes estaban cerca de ella comenzaron a notar cambios sutiles. Parecía más distraída. Sus ojos normalmente brillantes se nublaron por la preocupación. Pero cuando se le preguntaba, Samantha simplemente sonreía y descartaba sus preocupaciones, diciendo que simplemente estaba cansada de su trabajo. Nadie podría haber imaginado que la mujer que había dedicado su vida a la paz y la unidad encontraría un final tan violento y trágico. Esa misma noche había asistido a un evento comunitario donde había hablado apasionadamente sobre la importancia de la unidad y la comprensión. Los que estaban allí recordaban cómo ella sonreía, cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba del futuro. Pero a medida que avanzaba la noche, algo salió terriblemente mal. Samantha regresó a su casa en el tranquilo barrio de Lafayette Park, un lugar donde siempre se había sentido segura. Las calles estaban vacías. El único sonido era el susurro de las hojas en la fresca brisa otoñal. Alrededor de las 11:30 p.m., un vecino informó haber escuchado un fuerte golpe proveniente de la casa de Samantha. Fue lo suficientemente inusual como para que se dieran cuenta, pero no lo suficientemente alarmante como para llamar a la policía. Después de todo, este era un vecindario seguro. Cosas como esta simplemente no sucedieron aquí. No fue hasta la mañana siguiente que se descubrió el cuerpo de Samantha. Una amiga preocupada, que no había sabido nada de ella desde la noche anterior, decidió pasar por allí. Cuando llegó a la casa de Samantha, encontró la puerta principal entreabierta. Su corazón se aceleró cuando la abrió y gritó el nombre de Samantha. El silencio que la recibió fue ensordecedor, y entonces ella lo vio. El cuerpo sin vida de Samantha yacía en el suelo de la sala, rodeado de un charco de sangre. Los gritos de la amiga resonaron en el tranquilo vecindario mientras ella llamaba frenéticamente al 911. La policía llegó a los pocos minutos, pero ya era demasiado tarde. Samantha Wall, la mujer que había dedicado su vida a unir a la gente, había sido brutalmente asesinada. La escena que recibió la policía fue nada menos que horrible.
El cuerpo de Samantha tenía múltiples puñaladas, cada una más cruel que la anterior. Las paredes estaban salpicadas de sangre, testimonio de la violencia del ataque. Estaba claro que aquella no había sido una muerte rápida ni indolora. Los detectives inmediatamente acordonaron el área, convirtiendo la otrora pacífica casa de Samantha en la escena del crimen. Los equipos forenses registraron la casa en busca de pistas que pudieran conducirles al asesino, pero cuanto más buscaban, más preguntas les quedaban. No había señales de entrada forzada, lo que sugería que Samantha había dejado entrar a su asesino o que la puerta había quedado abierta. No había signos evidentes de lucha, aparte de las manchas de sangre. Era como si el asesino la hubiera pillado completamente desprevenida. El arma homicida, un gran cuchillo de cocina, fue encontrada cerca allí sin huellas dactilares. Estaba claro que quienquiera que hubiera hecho esto lo había planeado cuidadosamente, dejando la menor evidencia posible. Pero hubo una cosa que llamó la atención de los detectives. El teléfono de Samantha había desaparecido. No fue encontrado en el lugar y los intentos de localizarlo mediante GPS fueron infructuosos. Era como si el teléfono simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La policía se quedó con poco con qué continuar y, a medida que las horas se convirtieron en días, la presión para encontrar al asesino de Samantha creció. La comunidad estaba conmocionada y luchaba por aceptar la pérdida de una mujer que había significado tanto para tantas personas. A medida que se difundió la noticia del asesinato de Samantha Wall, el Departamento de Policía de Detroit se vio sometido a una inmensa presión para resolver el caso. Los medios rápidamente recogieron la historia, con titulares que decían «Líder comunitaria encontrada asesinada en su casa» y «Detroit lamenta la pérdida de Samantha Wall». La investigación inicial se centró en las personas más cercanas a Samantha. Los detectives entrevistaron a amigos, familiares y colegas en busca de pistas que pudieran indicar un motivo. Pero todas las personas con las que hablaron tenían lo mismo que decir. Samantha no tenía enemigos. Fue amada y respetada por todos los que la conocieron. A pesar de la falta de sospechosos obvios, los detectives sabían que alguien tenía que haber tenido una razón para matarla. ¿Fue una venganza personal? ¿Un rencor que se había albergado durante años? ¿O fue algo más siniestro, quizás relacionado con su trabajo como líder comunitaria? Comenzaron a circular teorías y algunos especulaban que el asesinato de Samantha fue un crimen de odio. Después de todo, ella había sido una figura prominente en la comunidad judía y sus esfuerzos por cerrar la brecha entre los diferentes grupos religiosos no siempre habían sido recibidos con aprobación. Había quienes creían que su trabajo la había convertido en un objetivo. Pero a medida que los detectives profundizaron, no encontraron evidencia que respalde esta teoría. No hubo amenazas contra Samantha ni ninguna actividad sospechosa que condujera a su muerte. Era como si el asesino hubiera salido de la nada, atacando sin previo aviso y luego desapareciendo sin dejar rastro. La falta de pistas era frustrante, pero los detectives se negaron a darse por vencidos. Sabían que en algún lugar, oculta en los detalles, estaba la clave para resolver el caso. Solo tenían que encontrarlo. A medida que avanzaba la investigación, los detectives comenzaron a descubrir un lado de Samantha Wall que pocas personas conocían. A pesar de su imagen pública de líder segura y dedicada, quedó claro que Samantha había estado lidiando con luchas personales que había mantenido ocultas a quienes la rodeaban. Los amigos que habían hablado con ella en las semanas previas a su muerte mencionaron que parecía más estresada de lo habitual. Le había confiado a un amigo cercano que estaba preocupada por algo, pero se había negado a dar más detalles. Era un lado de Samantha que nadie había visto antes y planteó nuevas preguntas para los detectives.
¿Era posible que Samantha hubiera estado involucrada en algo que la hubiera puesto en peligro? ¿Podría su asesinato haber sido resultado de un conflicto personal que había mantenido oculto a quienes la rodeaban? Mientras los detectives profundizaban, descubrieron una serie de mensajes de texto en el teléfono de Samantha que insinuaban una relación problemática con alguien cercano a ella. Los mensajes eran vagos, pero sugerían que Samantha había estado lidiando con algún tipo de conflicto en su vida personal. Los detectives comenzaron a centrarse en este ángulo, entrevistando a cualquiera que pudiera haber tenido una conexión con la vida personal de Samantha. Pero una vez más llegaron a un callejón sin salida. Las personas con las que hablaron desconocían el conflicto o insistían en que se había resuelto. Cada vez estaba más claro que la vida de Samantha era mucho más compleja de lo que nadie había pensado. Pero a pesar de la nueva información, los detectives no estaban más cerca de encontrar al asesino. Justo cuando la investigación parecía estancarse, surgió una nueva pista. Un vecino que vivía enfrente de la casa de Samantha presentó información que cambiaría el curso del caso. El vecino informó que la noche del asesinato habían visto una figura acechando cerca de la casa de Samantha. Estaba oscuro y no habían podido distinguir ningún detalle, pero la figura estaba parada cerca de la puerta principal, como si esperara algo. El vecino había asumido que se trataba simplemente de alguien que visitaba a Samantha, pero ahora, a la luz de lo sucedido, se dieron cuenta de que podría haber sido el asesino. La policía inmediatamente comenzó a sondear el vecindario, buscando cualquier video de seguridad que pudiera haber capturado a la misteriosa figura. Después de días de búsqueda, finalmente encontraron un video granulado de una casa cercana que mostraba a una persona caminando hacia la casa de Samantha, aproximadamente en el momento del asesinato. Las imágenes estaban borrosas y el rostro de la persona estaba oscurecido, pero estaba claro que se trataba de la misma figura que había visto el vecino. La policía ahora tenía un sospechoso potencial, pero todavía no tenía idea de quién era ni cuál podría haber sido su motivo. A pesar del gran avance, el caso siguió siendo frustrantemente difícil de alcanzar. Los detectives sabían que les faltaba algo, una pieza crucial del rompecabezas que haría que todo encajara. ¿Pero qué fue? Pasaron las semanas y la investigación parecía estar estancada. Los detectives se estaba quedando sin pistas y la presión para resolver el caso iba en aumento. Pero justo cuando parecía que se había perdido toda esperanza, surgió un gran avance de una fuente inesperada. Una mujer que había estado siguiendo el caso en las noticias presentó información que cambiaría todo. Afirmó que había visto a un hombre actuando de manera sospechosa cerca de la casa de Samantha la noche del asesinato. El hombre había estado caminando de un lado a otro y cuando ella se acercó a él se alejó rápidamente. La descripción que hizo la mujer del hombre coincidía con la figura que se ve en las imágenes de seguridad. Los detectives ahora tenían un testigo potencial que podría identificar al asesino. La mujer fue llevada para ser interrogada y, después de horas de entrevistas, finalmente proporcionó la información que los detectives esperaban. El hombre que había visto era alguien a quien reconocía, un personal de mantenimiento local que había trabajado para varias personas del barrio. Los detectives inmediatamente comenzaron a investigar al personal de mantenimiento y lo que encontraron los sorprendió. El hombre tenía antecedentes penales, incluidos cargos de agresión y agresión. También había estado involucrado en una disputa con Samantha por el pago de un trabajo que había realizado en su casa. Parecía que las piezas finalmente empezaban a encajar. El personal de mantenimiento tenía un motivo y lo habían visto cerca del lugar del crimen, pero aún quedaba un problema. El hombre había desaparecido. Una vez conocida la identidad del sospechoso, la policía lanzó una búsqueda masiva para encontrar al personal de mantenimiento.
Su nombre se hizo público y su rostro apareció en todos los canales de noticias y plataformas de redes sociales. A pesar de los esfuerzos por localizarlo, el personal de mantenimiento siguió siendo esquivo. Se había salido de la red sin dejar rastro de su paradero. Los detectives se quedaron con la difícil tarea de localizarlo, sabiendo que el tiempo era esencial. La búsqueda del personal de mantenimiento llevó a los detectives a través de las fronteras estatales, mientras daban seguimiento a pistas y avistamientos. Todas las pistas parecían conducir a un callejón sin salida, pero los detectives se negaron a darse por vencidos. Sabían que el hombre que estaban cazando era peligroso y que necesitaba ser llevado ante la justicia. A medida que las semanas se convirtieron en meses, creció la presión para resolver el caso. Los medios continuaron siguiendo la historia y la comunidad estaba desesperada por cerrar la situación. El asesinato de Samantha Wall había dejado una profunda cicatriz en la ciudad, y el temor de que el asesino todavía estuviera ahí fuera pesaba mucho en la mente de todos. Pero justo cuando parecía que el caso iba a fracasar, los detectives recibieron un aviso que cambiaría todo. Una mujer de un pequeño pueblo de Ohio reconoció al hombre de mantenimiento por las noticias e informó que lo había visto hospedado en un motel local. La policía intervino de inmediato, rodeó el motel y arrestó al hombre sin incidentes. Después de meses de búsqueda, finalmente encontraron al sospechoso. Con el personal de mantenimiento bajo custodia, los detectives comenzaron el proceso de construir su caso en su contra. Pero, para su sorpresa, el hombre parecía ansioso por hablar. Durante el interrogatorio, confesó el asesinato de Samantha Wall y proporcionó detalles escalofriantes sobre la noche del crimen. Según el personal de mantenimiento, la disputa por el pago se había intensificado en los días previos al asesinato. Había ido a la casa de Samantha esa noche para confrontarla, con la intención de exigirle el dinero que creía que le debían. Pero las cosas rápidamente se salieron de control. El personal de mantenimiento afirmó que Samantha se había negado a pagarle y, en un ataque de ira, agarró un cuchillo de su cocina y la atacó. Describió la violencia del ataque con detalles gráficos, sin mostrar ningún remordimiento por lo que había hecho. Los detectives quedaron atónitos por la conducta fría y calculadora del hombre. Había matado a Samantha en un acto de violencia brutal y sin sentido, todo por una disputa que podría haberse resuelto pacíficamente. Con la confesión en la mano, los detectives tenían la evidencia que necesitaban para acusar al personal de mantenimiento de asesinato. El caso que los había desconcertado durante tanto tiempo finalmente estaba llegando a su fin. El arresto y la confesión del personal de mantenimiento trajeron una sensación de cierre a la comunidad, pero el impacto del asesinato de Samantha Wall se sentiría en los años venideros. Su muerte había dejado un vacío que nunca podría llenarse, y quienes la conocieron lucharon por aceptar la pérdida. En los meses siguientes llegaron homenajes de todo el mundo, honrando el legado de Samantha y el trabajo que había realizado para unir a la gente. Su vida había estado dedicada a la paz y la unidad, y su muerte solo había fortalecido la determinación de quienes creían en su misión. El juicio del Manitas fue rápido y decisivo. Fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero para quienes amaban a Samantha, el castigo nunca podría ser suficiente. Mientras la ciudad de Detroit intentaba avanzar, el recuerdo de Samantha Wall siguió siendo un poderoso recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de defender lo que es correcto. Su legado perduró en los programas e iniciativas que había creado, y su espíritu continuó inspirando a quienes buscaban hacer del mundo un lugar mejor. En los años siguientes, la historia del asesinato de Samantha Wall se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que incluso aquellos que parecen tenerlo todo bajo control pueden esconder luchas bajo la superficie.
Era una historia de cómo un momento de rabia y violencia podía destrozar vidas y dejar un impacto duradero en una comunidad. Pero también fue una historia de resiliencia y esperanza. A pesar de la tragedia, el trabajo de Samantha continuó, llevado a cabo por quienes creyeron en su visión. Su vida había sido truncada, pero su legado perduraría. El caso había sacado a relucir lo mejor y lo peor de las personas, revelando las complejidades de la naturaleza humana y los desafíos de encontrar justicia en un mundo que a menudo es impredecible y cruel. Pero al final, la verdad salió a la luz y el responsable de la muerte de Samantha tuvo que rendir cuentas. Para los detectives que habían trabajado incansablemente para resolver el caso, hubo una sensación de satisfacción al saber que habían hecho su trabajo. Pero también persistía una profunda tristeza, el reconocimiento de que ninguna justicia podría recuperar a la mujer vibrante y apasionada cuya vida había sido arrebatada de manera tan absurda. La historia de Samantha Wall no caerá en el olvido. Serviría como recordatorio del poder de una persona para marcar la diferencia y la importancia de continuar la lucha por la justicia y la igualdad, sin importar los obstáculos.